Muy buenas tardes. Le damos a cada amigo, a cada hermano de la Iglesia de Cristo en este día hermoso que el Señor nos ha concedido. Cada domingo que Dios nos permite compartir la palabra es un gozo para nosotros como iglesia, Centro Cristiano Torre Fuerte. Nuestro canal, te invitamos desde ya a que se suscriba y ahí encontrar una serie de mensajes que estamos compartiendo durante todo este tiempo. Y lo último que estamos hablando sobre cómo nosotros entendemos o comprendemos o interpretamos la palabra. Y a la luz de ella, yo le he estado enseñando realmente lo que significa entender el mensaje del Señor. Les bendecimos a los amigos, a los hermanos, a la Iglesia de Cristo en esta tarde. Que Dios colme de bendiciones sus vidas, sus familias, sus hijos, en medio de una sociedad, de un mundo eh, desenfrenado, donde hoy todo es lícito, donde hoy a lo malo le llaman bueno. Y vemos en este día tantas cosas que están afectando también a los niños. Es por eso que les envío un mensaje a las familias que tienen niños pequeños, que los proteja y de la única forma, de la única manera, es por medio de la presencia del Señor. Yo sigo compartiendo, mire, cómo usted y yo entendemos la palabra. Y para ello es la misma palabra que nos revela cómo entender lo que el Señor nos dice. Por eso que el Dios único y sabio y redentor, el absoluto Señor de Israel y de su iglesia, se ha manifestado a través de la historia, desde la creación de los hombres, desde la creación del mundo, de muchas formas, desde nuestros antepasados, Él, de una u otra manera, se ha manifestado a este mundo. Por eso que esto escribió el autor de Carta a los Hebreos, sin dejar duda alguna con respecto de cuándo y cómo Dios se manifestó a Israel y a su iglesia. Mire, escuche bien, atentamente esta siguiente escritura en el capítulo 1 de Hebreos. Yo sé que muchas veces quizás lo hemos leído, me pondré los lentes un poquito ya por la edad, los necesito. Dios, habiendo hablado muchas veces, mire lo que es increíble esto, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo que decía anteriormente, en otro tiempo, es decir, en el Antiguo Testamento, la antigua iglesia, que el pueblo de Israel, a los padres por los profetas, que hemos estado hablando de ellos también, toda esta serie de mensajes. Y en estos posteriores días nos ha hablado, en los días de su carne, de Cristo, hace 2000 años, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, de la esencia misma de Dios, está personificada en el cuerpo de Cristo, en nuestro Señor y Salvador. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esto es importante. Como yo le he estado compartiendo durante todo este tiempo y por muchos años a mucha gente, a familias, eso me permite hasta el día de hoy compartir la palabra. Amigos, ayer mismo, con un grupo de chicos, estuve compartiendo la palabra. Mientras me den la oportunidad, yo comparto la palabra. Para eso Dios me llamó, para compartir la palabra, para hablar de la verdad de Dios, sin añadirle, como dice la Escritura, y sin quitarle. Como decía un gran siervo del Señor que está en los brazos del Señor, J.J. Ávila, decía, déjela así, tal como está hermosa la palabra de Dios. No tiene que quitarle, ni tiene que agregarle, porque hay un juicio sobre ello, si le quitamos o si le agregamos. Entonces es la palabra del Señor la que nos sostiene y sustenta todas las cosas, todas, visibles, todas las que usted ve y las que aún no vemos,
Él la sustenta por su palabra y sobre todo lo que está en mí y en usted, en su entorno y fundamentalmente lo que se refiere a nuestra fe, a su fe, a la fe de la iglesia, a la fe inclusive, lo que está en torno a los incrédulos, aún a los ateos. Dios, el Dios que nosotros amamos y servimos, como dice la palabra, el sol que él hace salir no lo hace salir solamente para su iglesia, sino, dice la Escritura, para malos y buenos. Hace resplandecer el sol. Ese es el amor del Señor. Pero también para aquellos que viven de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra que Él ha establecido y determinado. Y estas fueron las palabras de Dios por medio de Moisés, el profeta, al pueblo de Israel. Esto fue lo que escribió Moisés después que fueron libres de la esclavitud. Un día fuimos libres. Hace 20, hace 10, hace 5, en lo personal, hace 48 años, 47 años más o menos, fui libre del pecado por la gracia y el amor del Señor. Mire lo que escribe, y esto quiero que me escuchen muy bien, muy atento, todas las personas que van a ver este mensaje y lo van a escuchar. Cuando obedecieron, dice el profeta Moisés, este maravilloso legislador, el autor de la ley, como se llama la ley de Moisés. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para obedecer sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Y mire lo que dice. Y cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda el alma. Y esto es importante que escuchemos y que usted lo lea en Deuteronomio capítulo 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. ¿Lo ha leído usted eso? Dice textualmente en Deuteronomio. Este mandamiento no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No es demasiado difícil. La palabra no es difícil. ¿Ha escuchado esa expresión que yo siempre le comparto? Es difícil entender la palabra. Yo no entiendo lo que dice la Biblia. Claro, porque usted para entenderla tiene que tener una experiencia sobrenatural con Dios. Primero haber nacido de nuevo, porque Nicodemo no entendió cuando Cristo le habló del nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo, debéis nacer otra vez para ver el reino de Dios, para ver el reino de Dios. Por eso dice, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mire lo que dice. No es demasiado difícil para ti, ni tampoco está lejos. Vuelvo a reiterar, porque este mandamiento, dice Moisés al pueblo de Israel, que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mire, dice, y no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Por eso dice que no es demasiado difícil, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Porque mire lo que dice el escritor Moisés, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el apóstol Juan escribe en su primera carta que los mandamientos del Señor no son gravosos, es decir, no son complicados. Nosotros, usted y yo somos los complicados. Nosotros complicamos nuestra propia vida tantas veces, pero la palabra es hermosa. Él nos corrige
Él nos enseña, Él nos instruye. Bendito sea Dios. Por tanto, cuando oímos esta palabra y nuestro entendimiento es despejado, escúcheme bien, quiero explicarle bien, nuestro entendimiento es despejado, allí podremos discernir claramente que esa palabra que el Dios Todopoderoso envió por medio de sus profetas, y finalmente esa palabra se hizo carne en la preciosa persona de Cristo. Solamente allí vamos a entender, solamente usted va a entender cuando sea despejado. Si usted no entiende la palabra, yo le pido en el nombre del Señor que clame a Dios: Señor, saca la venda de mis ojos, dame entendimiento, porque cuando escribió tantos salmos, el Salmo 119, léalo, hermano, amigo, léalo. Todo el Salmo 119 tiene 176 versículos, y en cada uno de ellos, casi en la mayoría, habla el escritor, el salmista, dice: Señor, dame entendimiento. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en su primera carta, cuando le dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean, en otras palabras, para que no entienda, porque él mismo había escribe más adelante a la iglesia, cierto, de, de Efesios, los que se duermen, los que no entienden. ¿Por qué razón? Porque ese pasaje bíblico de que Dios cegó el entendimiento de los incrédulos no tan solo es para los incrédulos, sino también mucha gente que por años está en la iglesia y no entiende la palabra. Es porque cuando lo entendemos, porque nuestro entendimiento se ha cegado. Por eso, cuando escribe el apóstol Pablo, como le decía anteriormente, a la iglesia de Éfeso, alumbra, capítulo 1, versículo 18, alumbra, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Qué tremendo ese pasaje bíblico, Efesios capítulo 1, versículo 18. Le pide en oración que alumbre los ojos del entendimiento a la iglesia, para que podamos entender la palabra, lo que Dios nos quiere decir tantas veces. Por esta razón, cierto que yo le decía anteriormente que esa palabra que la discernimos, se hizo carne en la persona de Cristo. Por esta razón, fundamental, el apóstol Juan lo describe así en su evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso quiero recordarle dos cosas importantes, que las tenga en su tintero: que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en el idioma hebreo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, ¿qué significa la palabra verbo en el idioma griego? Como fue escrito el Nuevo Testamento, como que esa palabra fue hecha carne. Significa logos, que traducido al español es palabra. Y Juan termina diciendo, tocante al verbo, en el mismo capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, aquella palabra, en otras, para que entendamos mejor, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Habitó entre nosotros. ¿Quién? Habitó entre medio de los 12 apóstoles, de mucha gente que vieron y lo palparon con sus propios ojos, lleno de gracia y de verdad. Este verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Hijo de Dios, el más hermoso de los hijos de los hombres, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el verbo, la palabra eterna de Dios entre nosotros. Entonces, es preocupante cuando una persona lleva años congregándose y no entiende la palabra. Entonces tienen que cumplirse las palabras del profeta Jeremías cuando profetiza sobre los posteriores tiempos. Él habla y profetiza sobre la iglesia, que dice que nadie necesitará que nadie le enseñe y se lo voy a explicar eso, sino que cada uno aprenderá y entenderá la palabra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La entenderá
porque se la revelará el mismo Espíritu Santo a través de la misma palabra, como le dijo el Señor a los que le seguían después de haber alimentado 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, y esto fue lo que no entendió la mayor parte de discípulos que habían sido alimentados milagrosamente, que dije anteriormente, 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Eso está en el capítulo 6 de San Juan. Después de haber sido saciados estas 5.000 personas y más sus familias, con el pan y los peces quisieron hacerle rey, ¿sabía usted? Y eso suele explicar. Mire San Juan 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús que había hecho, dijeron, este verdaderamente, porque vieron, dijeron, no porque oyeron, porque vieron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero Jesús, conociéndolo, entendiendo que le iban a apoderarse de él para hacerle rey, Jesús, más adelante, en el mismo capítulo 6, versículo 25 de San Juan, les declara que Él es el verdadero pan, que da vida eterna. Él, porque ellos habían dicho, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús les dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y esto no entendieron. Y mucha gente no entiende realmente cosas tan básicas, pero tan profundas como dice la Escritura, el que se enoja con su hermano. ¿Se da cuenta que es simple? El que se enoja con su hermano, usted sabe lo que es un enojo. Les dice que está expuesto a una horrenda expectación de fuego y lo dijo Jesús. Y eso me preocupa a mí. Cosas tan simples como decir y hablar de otras cosas que son más profundas que salen en las Escrituras. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y dice, Jesús dice en el versículo 25 de ese capítulo 6, a donde afirma diciéndole que Él es el pan que descendió del cielo y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es el versículo 51. Entonces sigo, hermanos, quiero nuevamente reiterarle. Aquí Jesús, en el versículo 25, afirma que Él es el verdadero pan que descendió del cielo, el verdadero pan. Y dice que si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Le dice a esa multitud de 15.000 personas y más que habían sido alimentados. Le dice, pero cuando Jesús le dice que Él es el verdadero pan, porque habían dicho, nuestros padres comieron en el desierto el maná por 40 años. Pero Jesús le dijo, comieron del maná, pero murieron. Pero el que comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ellos dijeron, ¿qué cosa es esta? Por eso, la gran mayoría de ellos se escandalizaron al escuchar estas palabras de Jesús. La gran mayoría se escandalizaron, como hoy muchos se escandalizan por la palabra de Dios. Muchos les incomoda la palabra. Muchos se sienten como que lo están juzgando por la palabra. La palabra no juzga. La palabra penetra, como dice el capítulo 4 de Hebreo. Es una espada de dos filos. El Señor la mete y la saca, que es su palabra, para discernir todo lo que hay en su corazón y en mi corazón. Bendito sea Dios. Todo. Nada queda oculto delante de la palabra, que es un espejo y es una llama ardiente. Bendito sea el Señor. Muchos se escandalizaron al escuchar estas palabras de Jesús, que eres el pan de vida que había descendido del cielo. Sin embargo, Jesús, mire, en vez de suavizar sus palabras, las hace más duras y más escandalosas. Y lo que les dice, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso es mal. El Señor, en vez de suavizarla, puede provocar incomodidad. Hay que suavizar un poco la palabra. Por lo menos yo no lo haré. Yo haré lo que la palabra del Señor dice. Que nosotros
Tenemos que buscar a Dios, tenemos que aferrarnos a la palabra y tenemos que vivir de acuerdo a la palabra. Si usted y yo no vivimos de acuerdo a la palabra, estamos no tan solo ofendiendo a Dios, sino su salvación y mi salvación está en juego. Porque el día final, cuando muchos dicen y dirán, capítulo 7, versículo 21 de San Mateo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, don de liberación, en tu nombre profetizamos, don de profecía, en tu nombre hicimos milagros, don de milagros. Y Jesús le dirá, no te conozco. Qué tremendo, hermano. Y esto no entendieron. Ahora bien, ¿por qué muchos que lo seguían se escandalizaron diciendo al maestro a quien los había alimentado? Pero Jesús, pero Jesús ya se había alimentado milagrosamente, perdón, no solo a ellos, sino también a sus familias, como dije anteriormente, perdón. Estas mismas personas que habían sido milagrosamente alimentados, milagrosamente, con 5 panes y 2 peces, eso nadie lo cree, pero todo lo que Dios hace, como le dijo Tomás, porque has visto, has creído, bienaventurados los que no ven y creen. Y esta misma multitud, mire, esta misma multitud que recibió tremendo favor de Dios, que le dio su palabra, ¿cuántos soy? ¿Cuántos soy en la misma iglesia de Cristo que hemos recibido tantas cosas de Dios? Decimos, no con nuestra boca a lo mejor, como le dije a esta multitud, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? A lo mejor usted no le dice eso al Señor, pero con sus actos, con nuestros hechos y con nuestros actos le estamos diciendo eso o otra cosa peor al Señor, que tu palabra no la necesito. Entonces, ¿por qué dejaron muchos de ellos de seguir a Cristo? ¿Por qué razón? ¿Será porque no entendieron la manera en que Jesús ofrecía el pan de vida? Cuando Jesús dice, el que no come de mí, ¿qué les dije anteriormente? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice San Juan capítulo 1, versículo 1. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué significa? El verbo significa palabra, logos, que significa en español palabra. Es decir, en otras palabras, Jesús le está diciendo a la multitud y los dice a nosotros, el que no come mi palabra, que soy yo, haber sido encarnado, la palabra se encarnó en Cristo, bendito Dios. El que no come mi palabra no tiene vida en sí mismo. ¿Será entonces porque no entendieron? Es posible que hayan creído que Jesús les daría un pan que literalmente no se acabaría. Mire, por ello, ellos dijeron en el versículo 34 de este mismo capítulo, Señor, danos siempre de este pan, siempre, siempre de este pan. Pero Jesús conociendo, mire, estoy terminando, pero Jesús conociendo el corazón de ellos y de cada uno de los que vivimos en este mundo, cuando estos siguieron a Jesús después de haber sido alimentados por el Señor, mire lo que le dice el Señor, el capítulo 6, versículo 25. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, no porque los alimenté, no porque te sané, no porque cambié tu matrimonio, no porque restauré a tus hijos. No, no me amas por eso, le dije en otras palabras, ¿y cuántos en la iglesia hay así? No porque te proveo trabajo, no porque he visto mi señal, sino porque comiste el pan y os saciaste. Es decir, cuando dice comiste el pan y os saciaste, está hablando de las cosas de este mundo. Porque te doy esto, porque te doy este otro, por 1000 cosas. Y estamos tan afanados en este mundo, estamos tan afanados, que el Señor le dice a la multitud, de cierto te digo, que no me buscáis porque habéis visto la señal. En otras palabras, ¿qué señales? Que era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo de Dios.
Y ellos no lo creyeron. Vieron, visto las señales de Cristo. Pero ¿qué ellos vieron? ¿Qué ve mucha gente hoy? El trabajo, los hijos que son restaurados, mil cosas. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que quiere guiar nuestras vidas en esta tierra y librarnos de tanto mal que azota tanto. Y nuestro país está siendo azotado por tanta maldad. Por eso Jesús le dijo, por eso viniste a mí, por las cosas materiales, por las cosas que te satisfacen temporalmente, pero no por la esencia de mi palabra, que te dice, como dije anteriormente, cosas tan simples como esta, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Por ejemplo, hay hermanos que se enojan con sus hermanas, con sus hermanos, por semanas, por meses, por años, hermanos amados. Qué tremendo. Y Jesús se lo dijo a la multitud también. El que no perdona a su hermano, mi Padre tampoco le perdonará. Por eso le dice, mejor trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Capítulo 20, versículo 26 y 27. ¿Cuál es el pan que hemos escogido? ¿Cuál es el pan que usted y yo hemos escogido? ¿De qué pan estamos siendo saciados? ¿De qué pan? ¿Del pan de este mundo o del pan que es Cristo mismo? ¿De qué pan yo y usted y nuestros hijos están siendo saciados? Por eso es que quiero concluir leyendo dos pasajes bíblicos más de hombres que fueron saciados del mismo pan que usted y yo fuimos saciados, que es la palabra. Uno que descubrió, ¿cierto?, este pan, y el otro a quien se le dijo, come lo que te doy. Mira lo que dice Jeremías 15. El profeta dice, cuando descubrí tus palabras las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón. Mira lo que dice Ezequiel, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde de Israel. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Usted come lo que Dios le da todos los días. Yo como todos los días lo que Dios nos da. Come lo que te doy. Luego miré y vi que se acercaba una mano que sostenía un rollo. Mire lo que estaba escrito en la palabra, en el rollo, que es la palabra de Dios, el cual él abrió, dice. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados, con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena, el juicio de Dios. Y me dijo hijo de hombre, come lo que hayas. Si Dios nos manda a comer de su palabra, tenemos que comer de su palabra, sea para corregirnos o sea para hacernos crecer, sea para amonestarnos, para instruirnos, o sea para advertirnos de juicios que vienen sobre nosotros si caemos en desobediencia. Y dice el profeta, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Mire qué tremendo es esto. Cuando realmente comemos su palabra y la comemos con tanta fe, la comemos con tanto anhelo y la devoramos. Mire lo que dijo el profeta. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Qué maravilloso, qué tremendo. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo fuerte para todos. Que esta palabra edifique su vida, sus familias, sus corazones. Que Dios les bendiga enormemente. Que Dios bendiga su corazón. Que bendiga sus matrimonios. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Amados, le invitamos nuevamente. Suscríbase en nuestro canal Centro Cristiano Torre Fuerte. Allí encontrará una serie de mensajes que sin duda le edificará. Dios les bendiga. Amén.